Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo ¿Todo andas? bien vos? Bien, bien, acá estoy. Siempre luchando y metiéndole garra para que no decaiga la economía del país. Bueno, el resto, bien. Les, Recording in progress. justo ahí entró Nadine, justito. Quería preguntarle si alguno había averiguado qué era un activo de inversión y qué podían decir de las criptos, que quedó pendiente. Ninguno le dio una vuelta a la idea. Nico, bueno, va a seguir quedando pendiente. Hola Nadine, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? No nos escucha nadie todavía. ¿Te olvidaste? ¿Qué es un activo de inversión? Es algo importante. El día de mañana viene fulano de tal, cliente o el gerente de la empresa o yo, dueño de la empresa, tengo que saber si me estoy metiendo o no en un activo de inversión. ¿Qué es una moneda? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es un activo de inversión? Les paso un link después, durante la charla, durante la clase de Nadine, les paso un link si quieren de mi blog. Nadine. Bueno, ahí calculo que me escuchan. Se ve que Nadine tiene problemas para conectarse y por eso es que se cae la sesión. Me ponen un ok en el chat si me están escuchando. ¿Está todo bien? Diana, ¿cómo andás? Sí, te escuchamos bien. Claro, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ahí esperemos un cachito. A ver, Nadine, le pregunto de vuelta. Les decía, Lautaro, ¿algo sobre criptomonedas? No. ¿Inversor de criptomonedas? ¿No? ¿Nadie es inversor de criptomonedas acá? No. Hola, buenas tardes. Yo he invertido en Bitcoin y demás. Bien, ¿quién sos? Que me parece una S. Sebastián Aguas. Sebastián, ahí está, ahí leo, Sebastián. Seba, vos invertiste en Bitcoin. Bien. Invertí en Bitcoin y en Ethereum y en Town. Bien. Vamos a tener una clase que la va a dar Federico Prado sobre... Estoy bastante enterado de lo que es criptomonedas. Bien, perfecto. Hay un artículo, les decía justo, hay un artículo que escribí sobre criptomonedas. Después, si quieren, se los facilito. Es algo liviano, es de un blog, y por ahí está bueno porque es una buena síntesis de por ahí algo un poco más académico y algo un poco más de noticia, liviano, divertido para leer. O eso intento
Esa es la manera en la que intento escribir. Así que después se lo mando, cuando ingrese Nadine, se los mando por el chat. Dice Nadine que ahí vuelve, que no podía escuchar. Yo para que no se duerman esperando, si quieren, les pregunto y vamos pensando algo de mercados juntos. Es algo con lo que puedo improvisar, porque no tengo la filmina para poder empezar a hablarles sobre los conceptos de la materia. Pero sí podemos hablar un poco de contexto macroeconómico, financiero, local e internacional. ¿En qué estamos? ¿Alguien sabe? Recording in progress. Argentina. Principal problema de Argentina hoy. Si tienen, alguno trabaja en una empresa, ¿de qué tienen que tener cuidado en la empresa? Si me sobra mucho dinero en la caja o en la cuenta y lo tengo ahí, ¿es un problema o no? Sí, porque se evalúa. Bien, aparte es ocioso. Bien, capital ocioso. Vamos a ver en algún momento la materia la importancia de la administración de la liquidez y el capital de trabajo, ¿sí? Que es un rubro importantísimo, sobre todo en tiempos de crisis, ¿sí? Y es el rubro que nos pone en el día a día, en el campo de batalla, los que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, en este momento me está en proceso de contratación una empresa muy grande, de la Patagonia, digamos, farmacéutica, de alguna manera. Estamos en proceso de trabajo en eso, para ver si podemos trabajar en una formación y en una capacitación en tema capital de trabajo. Con lo cual, lo que empieza a pasar hoy, capital de trabajo, que en las encuestas ustedes han contestado, ¿sí? Es la administración del corto plazo, es la administración de la liquidez, de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. En un contexto completamente inflacionario, no solo en Argentina, sino también en el mundo, ustedes saben que el dólar tiene hoy una inflación que está en máximo de los últimos 30 años. Estamos en el 5,5% de inflación en el dólar, que es muchísimo. Para el que no tiene idea de las inflaciones de otras monedas, dirá, pero al lado del 50% interanual de Argentina será nada. Pero no, es bastante. Y sobre todo capitalizando compuestamente, que ustedes ya lo saben, si capitalizan compuestamente la inflación en el dólar durante 20 años, les aseguro que se quedan con el 60% de la riqueza, que no es menor. Entonces, vuelvo a retomar este tema. Capital de trabajo en tiempos de crisis, capital de trabajo en el corto plazo, es un rubro que requiere mucha atención y que las empresas demandan muchos profesionales formados en finanzas para trabajar alrededor de este componente de la materia, que lo vamos a tener, ¿sí? ¿Por qué agarré con este componente? Usted va a decir, Fede tiene una fija con esto. No, es que es típico de estos tiempos. ¿Y qué es administrar el capital de trabajo? Es administrar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y la liquidez. ¿Sí? La liquidez es cuánto stock de dinero necesito tener en la caja, y eso es el día a día de la tesorería o la persona que sabe de finanzas. Así que bueno, ese es el contexto en el que está Argentina hoy. Con una inflación un poco a la baja, pero atención porque puede llegar a subir. Si tenemos inflación alta, ¿sí? ¿Cómo puedo resguardar el dinero, ese capital, ese efectivo líquido que tengo en la empresa? ¿Qué harían? Hola, ¿me escuchan? Nadine, sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy a tener que estar con las dos a la vez porque no sé qué pasa con la compu, la reinicié 2 veces y no me tira error en el audio, así que no sé si es una cuestión de Zoom o qué. No quería dejar de estar en la compu porque, bueno, les quiero compartir la presentación. Así que, bueno, disculpen, chicos, las demoras ocasionadas por cuestiones de tecnología. Así que me van a ver por ahí, como mi nombre está por ahí con el celu y yo estoy acá también en la compu, me van a ver, me van a escuchar por el celu. Sí, Fede, terminar la idea, si querés, y después empezamos. Perdón, me había reentusiasmado. Les estaba contando eso Genial, gracias. de la importancia y del día a día, y les pregunté, ¿qué hacemos con el efectivo? Ustedes trabajan muchos, y el que no trabaja o está en un estudio contable o está en una empresa, trabajando, y muchos de ustedes les puede tocar estar cercano al sector de tesorería de una empresa, ¿sí? Entonces, rápidamente les digo, ¿qué podemos hacer con la administración del capital, con el activo líquido? Primero, que sabemos que tenemos que minimizarlo, porque me dicen que hay un contexto inflacionario fuerte. Ok, listo, hay que minimizarlo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué conocen?
¿Ninguno se le ocurre nada? Bueno, vamos a tener una gran clase de capital de trabajo, me parece, Nadine. Muy bueno, sí. Sabes que me acuerdo de una anécdota, no, un ejemplo que siempre da Claudio Suchovsky, que bueno, Sí. me encanta como es, siempre lo escucho, a veces que lo encuentro en un podcast o algo, lo vuelvo a escuchar varias veces. Claudio dice siempre, ¿qué haces si te doy 5.000 pesos? ¿Qué haces? ¿Qué hacen ustedes si les doy 5.000 pesos? Ahí Nicolás puso lo capitalizo, compro bienes. Ojo con los bienes. Sigue la inflación, siguen al dólar. ¿El riesgo es de devaluación o el riesgo es de inflación? Mirá las preguntas que te estoy haciendo. Y además lo capitalizo. ¿A qué tasa? Plazo fijo tradicional me da por debajo de la inflación. Ahora se están equiparando. Bien. Bueno, ¿y qué hacen si les doy $5.000? ¿A préstamo? Buscaría alternativas de inversión. Haría una cartera de negocio que me permita tener una parte líquida por si surge algún inconveniente y necesito dinero de manera inmediata, y el resto buscaría una cartera de acciones, bonos, que me generen una rentabilidad. Buenísimo, Nicolás. O que me permita Pero vos fíjate mantener lo que dijiste. No dijiste consumir en ningún momento. ¿Sí? La diferencia que hiciste con nuestro peso argentino, justamente hiciste una diferencia entre los dólares y el peso. ¿Qué pasa? Ahí está el tema de ¿qué pasa con nuestra moneda, no? Se está perdiendo nuestra moneda. Y yo te pregunto, Nadine, ¿durante cuánto tiempo nos prestás la plata? Bueno. No, yo se las doy. ¿Nos la regalás? Listo, No, perfecto. las regalo. Tenemos tiempo. Exacto. No, porque Sí. si nos prestan es diferente. Y si nos dicen hay que devolverla dentro de 6 meses con la volatilidad que tienen los mercados, según lo que dijo Nicolás, ojo, porque ahí ya cambiamos la óptica. Hay que ir a algo más seguro. Entonces viajamos, dice Nicolás. Entonces viajamos, claro. Bueno, Nadine, podamos viajar y poder entrar seguro, ¿no? Sí, el tema es que se pueda volver a entrar. Bueno, Gracias. ya está. Bueno, gracias, Fede, por el aguante con estos problemas técnicos. Habrán visto ustedes ahí algunos, digamos, anuncios que les hemos habilitado algunas actividades en el aula virtual, así que bueno, las vayan revisándolas. Algunas actividades tienen, en realidad no, algunas no tienen, digamos, fecha de caducidad, que solo pueden ir viendo. Así se van haciendo un cronograma para poder ir resolviéndolo. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase estábamos el miércoles, que tiene que ver con los objetivos. Habíamos visto hasta acá los objetivos más tradicionales, que en general somos los que nosotros, los que solemos decir cuando hablamos de la empresa y la organización, qué objetivos buscan. Solemos decir que es maximizar la utilidad, maximizar la rentabilidad del patrimonio. Hasta ahí habíamos visto esos dos objetivos y vamos a continuar con el resto de los objetivos. Vamos a compartir. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, Camila. Sí. Quería consultar si sube el PowerPoint después. Sí, obviamente. El PowerPoint y una nota de cátedra también va a estar disponible para ustedes. Ok, profe, gracias. Por nada. Bueno, ahora les dejo voy a dejar algo para pensar. ¿Es lo mismo para ustedes ir a comprar un bien al supermercado? O sea, conseguir los bienes en un supermercado o en alguna tienda que tenga que pueda conseguir esos bienes, que sea una tienda local en donde tenga que ir presencial. ¿O es el mismo, si yo podría decir que es el mismo concepto de comprar los productos en el supermercado, o el Mercado Libre, que en el Mercado Libre puedo conseguir absolutamente también todos los productos que quiera comprar, ¿sí? Hablo de un supermercado porque se puede conseguir una variedad muy grande de productos, pero podría pensar desde un auto hasta un electrodoméstico, o bueno, cualquier, digamos, bien o servicio que quiera, servicio, porque también servicio podemos comprar a través del Mercado Libre, pero que tenga que ir a buscarlo físicamente. ¿Es lo mismo Mercado Libre? ¿Para ustedes es lo mismo?
No, pero No, no para es lo mí mismo. no. No es lo mismo. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque es más rápido buscar en Mercado Libre, por ejemplo, o páginas de ese estilo, y hay más variedad de productos. Bien, buen punto. Pero los productos que puedo conseguir, puedo conseguir los mismos productos. Ahí vos dijiste algo muy importante, no me acuerdo, no veo quién habló, no sé si Nicolás. Lautaro Ramos. Lautaro. Dijiste algo muy importante, Lautaro, que era respecto de es más rápido, ¿sí? Ahí estás agregando algo de tiempo a tus alternativas de decisión, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo estos? Hay otro ejemplo más que ahí les ponía también. Es lo mismo el concepto de escucho música comprando un CD, ¿sí? Esa, para los que viven acá en Trelew, esa es una foto de Discomundo, ¿sí? Muchos de ustedes la deben conocer. Y bueno, obviamente el ya conocido por todos nosotros, Spotify. Bueno, ¿es lo mismo escuchar música, comprar música en Discomundo que poder obtener esa música a través de esta plataforma? Bueno, ahí ya un poco distinto porque el CD ya está medio obsoleto ya. Claro, aparte Spotify, por ejemplo, tiene más variedades. Nada, da opciones de cambio. Cambio CD no. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, en realidad, si nosotros pudiéramos hacer estos paralelismos que estamos realizando acá, en realidad Mercado Libre no deja de ser, de alguna manera, ¿sí? Salvando obviamente las distancias, un lugar donde puedo adquirir los productos como puedo adquirir en un supermercado, ¿sí? A ver, ¿qué le agregó a Mercado Libre? Le agregó, trató de contemplar todos los intereses que podía encontrar en todas las personas que estaban, en todas las relaciones que tenían asociadas allí. Entonces, Mercado Libre lo que hizo fue, creó valor a través de identificar otras necesidades que tenían los usuarios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? logró, digamos, captar otro tipo de consumidores, ¿sí? creando valor hacia ellos. Esto de valor, y por eso de a poquito quería introducir este concepto de valor, es lo mismo con Spotify, que obviamente yo compraba un CD y solamente puedo comprar ese CD. Yo ahora, comprando la licencia, ¿sí? o bajando la licencia gratis de Spotify, puedo ver, escuchar y ver también, ¿no? Dije ver sin querer, pero en realidad también puedo ver algunos pequeños micro videos, música de manera más variada, ¿sí? Tiene un valor diferencial, lo tengo al alcance de los oídos, al alcance de la mano, lo mismo que Mercado Libre. Me permite reducir en tiempo, me permite reducir en tiempo, digamos, de búsqueda y me permite ver variedad. Como tiene un montón de conceptos nuevos que las tiendas, digamos, de donde se venden espacios físicos no las contemplan. Entonces, ahí Mercado Libre lo que hizo fue identificar y crear valor. ¿Saben cuánto está una acción hoy de Mercado Libre? Ayer la acción de Mercado Libre estaba a $1.730. Yo creo que ni su socio fundador se imaginaba que iba a tener este nivel de crecimiento, ¿sí? en el mercado. Justamente ayer presentó balances, cerró balances y la acción se disparó justamente. Pero además se disparó, el año pasado para esta misma época, la acción estaba un poco arriba de los $1.000. ¿Sí? O sea, imagínense, y hoy estamos casi cerca de los 2.000, ¿no? $1.730. Por lo menos ese es el valor que pude observar el día de ayer. Entonces, a lo que quiero que vayamos con este razonamiento es que al crear valor, ¿sí? hacia todos los consumidores y todos los que están dentro, están en las mismas relaciones, están en relación con la empresa, creamos valor. Y ese valor, ¿sí? en definitiva, se ve reflejado en el valor de la empresa, ¿sí? Digo Mercado Libre porque es uno de los unicornios y es uno de los que todos conocemos y es uno de los ejemplos más visibles, ¿sí? Que Mercado Libre el año pasado ya valga más que una acción de YPF, una acción de Mercado Libre valga más que una acción de YPF el año pasado ya es algo que
YPF, ustedes saben de la envergadura que tiene esa empresa. Bueno, un poco esto para que pensemos en qué es lo que, y cuál es el concepto de creación de valor. Vamos a ir avanzando y más adelante vamos a volver al concepto de creación de valor. Bueno, hay dos objetivos que se encuadran en este concepto de maximizar el valor de la empresa, ¿sí? En realidad, los objetivos son la maximización, pero su forma de poder evaluarlo, ¿sí? Son dos indicadores, ¿sí? Por un lado tenemos el valor actual neto y por otro lado el valor económico agregado. El valor actual neto es un concepto que ustedes en alguna oportunidad ya lo deben haber escuchado. Corregime, Fede, si en alguna oportunidad en matemáticas financieras al menos lo mencionás. No, Nadine, no llegamos a la parte a la parte de evaluación de proyectos, no llegamos. Pero igual yo la di un solo año, no soy representativo. No, está bien, pero bueno. Pensé que por ahí lo habían visto. Bueno, no importa. Valor actual neto es uno de los indicadores que vamos a utilizar, una herramienta que vamos a utilizar para poder ver si maximiza el valor actual neto. Bueno, básicamente es una de las aproximaciones básicas a la cuantificación de la creación de valor de la organización, ¿sí? En lugar de tomar los beneficios, justamente considera los flujos de fondos, ¿sí? Es estrictamente financiero, considera los ingresos y egresos de fondos de la organización. Y uno de los elementos más importantes en el valor actual es el tiempo, ¿sí? Los ingresos y los egresos se van ubicando en el tiempo en el que se ingresan, se perciben y realmente se erogan, ¿sí? Por lo tanto, para poder utilizar esta herramienta, nosotros aplicamos estrictamente el concepto de lo percibido. Por eso es tan importante. Una de las diferencias que tiene importantes respecto de los otros conceptos es que podemos de alguna manera extenderlo en el horizonte de planeamiento que nosotros querramos ver si la organización creó o no creó valor. Cuando nosotros hablábamos de los otros objetivos, ¿sí? Veíamos maximizar el valor maximizar la utilidad o la rentabilidad y el patrimonio neto. En general nos posicionamos en los datos de donde obtenemos, ¿sí? Entonces, decíamos que los datos para armar esos indicadores, ¿sí? Eran de los estados contables. Los estados contables están preparados para un periodo de un año en general, salvo, digamos, algunas reglamentaciones específicas, y comparativos con un periodo anterior. Hay un par de mensajes. Fede estaba compartiendo un par de... Y yo que les prometí al principio el link. Perfecto. Bárbaro. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el valor actual neto? Bueno, en general podemos decir que es el valor bruto, ¿sí? De los flujos de fondos, ¿sí? ¿Sí? Menos la inversión inicial que genera esos flujos de fondos. Eso es una forma de decirlo, ¿sí? Descontados a una misma tasa. Entonces, volvemos a lo mismo. Es el valor de los flujos de fondos futuros descontados a una misma tasa, valuados a un valor presente, menos la inversión inicial que genera esos flujos de fondos. No se preocupe que igual van a tener la definición, pero quiero que vayan haciendo este razonamiento. Ahí, me pasa la diapo. Entonces, como se descuentan esos ingresos y egresos a una tasa, ¿sí? De costo de capital, introduce de alguna manera el riesgo al introducir esa tasa a la que descuenta los flujos de fondos. ¿Sí? Entonces, si hacemos una comparación entre los otros diferentes objetivos generales, aquellos no incorporaban el riesgo en ningún sentido, ¿sí? Recuerden que
nosotros preparamos los balances, en los balances no introducimos ningún tipo de riesgo, y a través de los balances utilizamos los elementos para poder preparar esos indicadores y medir si hay una maximización o no de los objetivos. Bien. Entonces, ¿cómo se determina? Hay una fórmula matemática para poder determinar el flujo de fondo, el valor actual neto. Perdón. ¿Recuerdan este horizonte, esta línea de tiempo? Bueno, esto no es más que nada una línea de tiempo. Ahí. Tenemos el flujo de fondos del periodo cero, que en este caso, nuestro flujo de fondos del periodo cero va a ser la inversión, ¿sí? O los activos que posea, si estoy hablando de una empresa que está en marcha. En el periodo 1 voy a tener los flujos de fondos, los ingresos menos los egresos que se generan en el periodo 1, y así sucesivamente en los diferentes periodos. Yo voy a determinar cuáles son los flujos de cada uno de los periodos, determino el horizonte de planeamiento. El horizonte de planeamiento, empiezan a incorporar este elemento que es horizonte de planeamiento, lo determinamos al tiempo en el que nosotros vamos a realizar esa evaluación, ¿sí? Y en este caso, si yo les digo que vamos a ver el valor actual, ustedes en matemática veían época de evaluación. ¿Qué época de evaluación estaríamos hablando acá? Renta, ¿se acuerdan de renta? Época de evaluación, decían, y exponían todos los criterios para poder determinar qué tipo de renta era. ¿Ninguno? ¿Qué tipo de época de evaluación había? ¿Nadie? ¿Ninguno está preparando el final de matemática financiera? ¿Puede ser renta diferida? No, ¿no? No, hablo de la época de evaluación. Estoy preguntando qué época de evaluación estaríamos utilizando acá. Podríamos evaluar al inicio o al final del periodo. Bien. Bien. Época de evaluación inicial, entonces. Bien. Bueno. Esto para que más o menos vayamos viendo que en realidad lo que aprendieron en matemática financiera nosotros lo vamos a aplicar acá. ¿Sí? Vamos a ir viendo muchos de los elementos que aprendieron allí, los vamos a ir aplicando en alguna de las herramientas. Bueno, entonces el valor actual es la sumatoria, ¿sí?, de los flujos de fondos netos, ¿sí? Fíjense acá, que acá en el elemento inferior izquierdo tengo el valor actual bruto, porque estoy sumando los flujos de fondos, ¿sí?, solamente los flujos de fondos del periodo 1 hasta n, ¿sí? No pierdan algo cuando escribimos la fórmula, no pierdan de vista, a veces ponen, esto es matemática 1 también, la sumatoria de los flujos de fondos NT, conté desde 1 hasta n. A veces que cuando ponen después sobre 1 más el costo de capital, a la ponen n acá. Y en realidad n no varía ahí. ¿Quién varía? T, ¿sí? Es una, ¿para qué? Son llamados de atención de cuestiones que vamos viendo después cuando hacen las resoluciones. O cuando hacen hasta los exámenes finales. ¿Sí? Entonces acá voy a tener el valor actual bruto, ¿sí?, de los ingresos futuros, ¿sí?, de un proyecto o de una organización, los ingresos futuros que pretendo de una organización, de una empresa. Entonces el valor actual va a ser esa sumatoria de los flujos futuros netos menos el flujo de fondos del periodo 0. Lo que es lo mismo, esperen que se me fue, lo que es lo mismo que decir
el valor actual es igual a la sumatoria de los flujos de fondos, desde flujos de fondos netos, ¿sí? De 1 más K sub O a la T, desde T igual a 1 hasta N, menos la inversión inicial. Ahora bien. Disculpa, Nadine, no me queda clara cuál es la diferencia entre el bruto y el La neto. diferencia es que en uno dije flujos de fondos del periodo 0 y en otro dije la inversión inicial. En estos dos fórmulas, ¿no te queda la diferencia? En la fórmula sí. Conceptualmente no me queda la diferencia. No, estoy diciendo, una cuestión es la inversión, ¿sí? En este elemento solamente estoy contemplando los flujos de fondos del proyecto actualizados a un valor 0. Solamente estoy viendo cuál es el valor en términos absolutos que me va a rendir esa empresa o el proyecto sin contemplar su inversión, su erogación necesaria para que esa inversión dé resultados en esta fórmula. Por lo tanto, para ver si ese proyecto crea valor o esa empresa crea valor, tengo que restarle los activos que hacen que se genere esos ingresos, y obviamente menos los egresos, para ver si creó o no valor. En esta primera fórmula no contemplo la inversión inicial, ¿sí? Solamente actualicé, y en esta segunda estoy actualizando, ¿sí? Digo, por ahí se ve, ¿por qué dije la diferencia entre flujos de fondo del periodo 0 e inversión? Porque por ahí les va a confundir más dejarlo expresado de esta manera, con menos F0, ¿sí? Que ponerlo como menos la inversión. Lo que de alguna manera tengo que contemplar, eso lo vamos a ver, no se preocupen, más adelante, en detalle. Lo que no tengo que dejar de contemplar es que en este F0, ¿sí? voy a tener, supónganse que estoy hablando de un proyecto, voy a tener inversiones en bienes de capital fijos, inversiones en capital de trabajo, puedo tener algún tipo de gasto, o sea, de algún tipo de egreso asociado a esa inversión, pero que lo tengo que hacer sí o sí en el periodo 0, pero que no es una inversión en sí, ¿sí? Sino que es una erogación que no la incluyo dentro de la inversión. Entonces, por eso, dentro de la fórmula, lo dejo expresado como el flujo de fondos del periodo 0, ¿sí? Y no puse inversión, para que no haya una confusión. Pero en definitiva es lo mismo si yo contemplo los mismos elementos dentro de esos conceptos. ¿Ahí vamos? ¿O los confundí un poco más? Profe, quedó mejor. Profe, ¿cuándo usaríamos el indicador del valor actual bruto? No lo usamos al indicador de valor actual. No. Ah. Solamente es que cuando hacemos el desarrollo del concepto del valor actual neto, decimos que es el valor actual bruto menos el flujo de fondos del periodo 0 o de la inversión. No lo usamos solamente, no es un indicador que utilicemos. Bien. Bueno. Acá tenemos la fórmula como... Sí. Nadine, no te iba a decir que pareciera la fórmula igual del valor actual bruto a la que se utilizaría para la evaluación de una empresa, por ejemplo, donde uno paga un precio de mercado, pero no pones el precio porque ese sería la inversión, digamos, que haces. Podría llegar a dar como el valor actual de evaluación de una empresa, quizás. Sí, no sé si lo ven de esa manera, pero... Evaluación de empresa. Igual contemplamos el valor de los activos, de todas maneras. Claro, entiendo desde el punto de vista vos del comprador, ¿no estás pensando? Claro, ¿no? desde el comprador, claro, sí. igual. O sea, si vos evaluás una empresa, calculás el valor actual, ya sea, va a ser bruto, digamos, por definición, pero... Está bien, exacto. Sí. Lo vamos a ver en la unidad 7, no se preocupen, digo. Pero para ahora, para lo que es creación de valor como objetivo general, no lo vamos a contemplar, no lo vamos a utilizar. Bueno, acá está representado con otra nomenclatura. Ustedes pueden usar la nomenclatura que ustedes quieran, ¿sí? Valor actual neto es igual a la sumatoria de B, representa los flujos de caja en el periodo.
sobre 1 más K como el costo del capital, ¿sí? N, obviamente también número de periodos considerados o el horizonte de planeamiento, y menos la inversión inicial. Volvemos a lo mismo. El BAN calcula la diferencia entre el valor actual de la sumatoria de los ingresos y de los egresos desde 1 hasta N, descontando el costo del dinero. En definitiva, lo que calculo con el BAN es cuánto me deja el proyecto, si estoy hablando de un proyecto, o cuánto me ingresa de la empresa en valores absolutos, ¿sí? Porque no me da un porcentaje, esto me da un valor nominal en valores absolutos. Cuánto me deja luego de haberle descontado, ¿sí?, el esfuerzo que tengo que realizar, ¿sí?, en activos o en inversión para que esos activos o inversión generen esos ingresos. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo, más que se aprendan la fórmula que no nos interesa, lo van a tener que saber obviamente, pero no es lo que más nos interesa, apuntamos a que entiendan el concepto. Por eso es que hago hincapié en qué es lo que en general nos determina este valor. Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, el resultado es un valor de absoluto en pesos, o la unidad monetaria que se esté utilizando, y tiene algunos supuestos el BAN. La reinversión de los flujos de fondos liberados a lo largo de la vida del proyecto se hace a la tasa de descuento. Eso ya lo habíamos dicho recién. ¿Y qué pasa además con esa tasa de descuento? Se descuenta a la misma tasa que se reinvierte. Tiene un supuesto de reinversión de los flujos de fondos. ¿Qué significa? Que de alguna manera esos flujos de fondos que se van generando periodo a periodo no salen del proyecto, ¿sí? Se reinvierten a la misma tasa que se descuentan para poder obtener cuál es el valor actual neto. No hay fugas de dinero de alguna manera, ¿sí? Obviamente tengo en cuenta la cantidad invertida. De acuerdo al periodo en que se generan los flujos de fondos, afectan el resultado. Obviamente, si yo tengo un flujo de fondos constante, supónganse, de un millón de pesos en el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, hasta el periodo N, no va a ser lo mismo el dinero que tengo, que percibo en el periodo N de 1 millón de pesos, que el dinero que tengo en el periodo 2 de 1 millón de pesos, ¿no? Y así con los diferentes periodos. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo genera que no sea la misma unidad monetaria, ¿sí? Por más que en valores nominales es lo mismo, no es lo mismo, ustedes lo saben bien, y este concepto a nosotros los argentinos no nos cuesta aprenderlo, ¿sí? Porque vivimos en periodos de inestabilidad, pero en otros lugares este concepto es muy difícil de comprender, de que no es lo mismo el dinero en un periodo 1 que en el periodo 2, que en el periodo 3, por más que hablemos de los mismos montos en unidades nominales. La tasa del costo del capital está sesgada por las preferencias de los inversores y su propensión al riesgo. Bueno, obviamente, todos nosotros no tenemos las mismas, gracias a Dios no somos todos iguales, y no tenemos los mismos intereses en cuanto a inversiones, ni tampoco tenemos la misma exigencia de rentabilidad de las proyecciones. Entonces, esa característica de cada uno de los inversores obviamente va a modificar la tasa de costo de capital, ¿sí? Por lo tanto, va a estar sesgada, ¿sí?, por el criterio propio que cada uno tenga respecto de sus decisiones de inversión. Eso lo vamos a ver bien en la unidad de costo de capital, porque obviamente tiene que ver con cómo está compuesto este costo de capital. Pero queremos ir de a poco introduciendo estos conceptos. Profe, ¿podría explicar el primer supuesto de nuevo? Primer supuesto. La reinversión de los fondos liberados a lo largo de la vida del proyecto se hace a la tasa de descuento. Sí. ¿Qué supone? Que no es que nosotros, por ejemplo, tenemos en el periodo 1 tenemos 100.000 pesos, en el periodo 2 tenemos 300.000, ¿sí? No es que los 100.000 pesos, estos que se generan en el periodo 1, salen del proyecto y los coloco en otra inversión, por ejemplo.
o los utilizo para erogar en otro proyecto, ¿sí? No, se reinvierten dentro del mismo proyecto, ¿sí? No hay fugas. Todo el dinero, por eso es un concepto, un supuesto muy fuerte, todo el dinero, todo flujo de fondos que se genera, se reinvierte y se descuenta la misma tasa que se descuenta. Es así un concepto matemáticamente muy fuerte, ¿sí? Por lo tanto, es como más allá de entender esto de que no hay fugas, que es la palabra como más precisa como para poder entenderlo, es de alguna manera tenerlo como un supuesto que no se puede mover, porque es del mismo modelo matemático. No es de una cuestión de analítica, sino matemática. Entonces, todos los flujos de fondos se reinvierten, ¿sí?, en el mismo proyecto a la misma tasa que se descuentan. Por aplicación del modelo matemático. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿qué pasa con este BAM? Nosotros estamos tratando de entender cómo se calcula el indicador, ¿sí? Hasta acá. Bueno, ahora vamos a ver cuándo podemos determinar si estamos obteniendo ese objetivo general que estamos pretendiendo, que es maximizar ese valor actual neto. Bueno, el BAN, como recién mencionábamos, es un valor en términos absolutos. Nos va a dar 100.000, 200.000, 35.000, menos 50.000 o cero. Un valor nominal en términos absolutos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos puede dar ese resultado? Bueno, mayor que cero, cero o menor que cero. ¿Sí? ¿Cuándo se dice que la empresa o el proyecto crea valor? Cuando el BAN es mayor que cero. ¿Sí? Entonces el BAN nos puede dar, volvemos a lo mismo. Si el BAN es positivo, crea valor. Si el BAN es negativo, destruye valor. ¿Sí? Si estamos hablando de un proyecto, el proyecto, con este solo análisis de este indicador del BAN, debe rechazarse, digo, con este solo análisis, porque tenemos que ver otros factores asociados y tenemos que ver el contexto en que se encuentra el inversor para ver si lo rechazamos o no rechazamos, pero en un principio con este único análisis el proyecto se rechaza. Y si el BAN da cero, da lo mismo invertir que no invertir o no crea ni destruye valor. ¿Sí? Cuando se tienen proyectos con BAM positivo, entonces se debe escoger el que tenga mayor BAM, obviamente, este proyecto es el que crea más valor para la firma. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo el objetivo de maximizar el valor actual neto de la organización? Bueno, se supone que como organización voy a pretender obtener el máximo valor. Bueno, ¿cuál es ese máximo valor? Lo tendré que determinar dentro de la gestión de la organización. ¿Cómo voy a medir si logro ese máximo valor? Con este indicador que es el valor actual neto. La mejor forma de garantizar que un gerente produzca valor para las firmas es escoger alternativas con BAM positivo. Bueno, obviamente. Bueno. Acá, digamos, es como un repaso. Cuando hablamos de la teoría clásica, o sea, cuando hablamos de los objetivos generales que empezamos, hablábamos de maximizar la utilidad o el beneficio, ¿sí? Pero obviamente ese concepto tiene apreciaciones que, como veíamos en la clase anterior, que tiene, digamos, algunas limitaciones, ¿sí? Porque obviamente no tiene en cuenta, ya sabíamos, los intereses de todos los stakeholders, no logra identificar, es un concepto impreciso, ¿sí? No determina, digamos, para un periodo y está, digamos, utilizado para utilizado para un periodo de un año, ¿sí? Si es que utilizamos los balances contables tradicionales, y no, digamos, no contempla, digamos, la creación de valor hacia el accionista, ¿sí? Solamente, digamos, contempla la maximización para, para la sociedad, pero en definitiva, en algún punto, como veíamos, si no consideramos
el valor hacia el resto de las relaciones, ese valor es temporal de alguna manera, ¿sí? Porque en algún punto, si yo quiero maximizar, por ejemplo, la ganancia, voy a decir, bueno, minimizo los costos. Al minimizar los costos, probablemente genere menor calidad, o sea, obtenga menor calidad de la materia prima, genere resistencias en las relaciones de los proveedores, genere que los empleados no tengan la misma motivación, por lo tanto, mi comercialización va a estar acotada a un tiempo, porque obviamente si los clientes buscan relaciones más, ¿cómo se dice? Relaciones más estables en el tiempo y que produzcan, uno cuando va a un local y compra algo y lo atienden mal, no vuelve más. Y el boca a boca en general es lo que repercute más que a veces una buena publicidad. Más que nada es un cuadro de resumen. Volvemos a la creación de valor. Bueno, el tema central de las finanzas, que lo volvimos diciendo desde la clase anterior, es la utilización más adecuada de los recursos financieros en términos de objetivos perseguidos. Esto es la creación de valor. Yo les voy a hacer una pregunta acá. Ustedes, la mayoría debe estar en su casa o debe estar en un lugar donde pueda levantarse y prepararse un té o prepararse un café con agua caliente, ¿sí? Porque obviamente lo único que tiene que hacer es levantarse, va, se lo prepara. De hecho, capaz que alguno lo puede hacer porque puede estar con el celular escuchándonos la clase y después la repasa tranquilamente y se prepara un café, ¿sí? Por lo tanto, puede obtener agua caliente de manera inmediata. Yo les pregunto, ¿es lo mismo que pagarían el agua caliente que pueden obtener en su casa que lo que pagarían en un viaje en ruta cuando encuentran después de 4 horas finalmente un lugar donde pueden comprar agua caliente y tomarse unos buenos mates? No, claramente no. Claramente. Pagaría más en la ruta. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un valor diferencial ahí, ¿sí? Que en realidad ustedes en la casa probablemente en cuanto a costos, ¿sí? Si hiciéramos los costos que conllevan el pago del gas, por ejemplo, si tienen que prender la hornalla, el pago de agua por la cooperativa y demás, seguramente son costos muy, muy ínfimos, ¿no? Respecto de lo que quizás, si ustedes les dicen, capaz que, no sé, llenar un mate, la verdad que no tengo idea, estoy muy alejada de los precios, pero supónganse que calentar el agua caliente para un termo les cobran 200 pesos. ¿Sí? ¿Lo pagarían? Y lo más probable es que sí, porque el valor que les implica en ese momento obtener ese agua caliente es muy diferente a lo que pueden, al que pueden, digamos, obtener en su casa. Si ustedes tuvieran que salir de su casa y pagar esos 200 pesos para ir al kiosco, probablemente no lo pagarían, ¿sí? Entonces, la relación de valor es diferente de acuerdo al contexto en el que estemos y de acuerdo a las necesidades de ese momento del consumidor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Justamente, crear valor para los usuarios. Tenemos que pensar cuáles son las necesidades de los usuarios, ¿sí? No necesariamente un buen producto, ¿sí? Que yo pienso que tengo, que con la mayor tecnología y demás, sea un producto que cree valor para los consumidores, ¿sí? Hay un ejemplo que se da cuando se ve Canvas y hablamos de creación de valor y Océano Azul y demás, que se ve que se desarrolla de la generación de un control remoto. Entonces, se hace un ejercicio en donde dos personas, ¿sí? Se venden mutuamente el control remoto. Y en ese ejercicio justamente, ¿qué hacen? Se presentan y lo que trata de vender el productor es las características del producto. ¿Y cuál es la enseñanza de ese ejercicio? Es que finalmente nunca ninguno de los vendedores pregunta cuál es la necesidad. Yo con el control remoto de mi casa estoy bien, ¿sí? Entonces, a veces lo que hay que tener en cuenta es que no crear productos que no sean, que no, digamos, que no respondan a la necesidad del cliente. Ustedes hoy, supongo que todos tienen un celular, ¿sí? O si no tienen uno porque se lo rompió momentáneamente, pero probablemente todos tengan acceso a celular. ¿Cuánto nos imaginábamos hace 20 años que íbamos a tener este teléfono celular? ¿Sí? Y bueno, cuando se creó el teléfono celular, se creó justamente un valor, habiendo una necesidad
no estaba determinada, ¿sí? En ese momento. No sabíamos que estaba la necesidad de tener celular, pero sí estaba la necesidad de tener comunicaciones más rápidos, de tener la información al instante, de poder tener muchas, digamos, de las herramientas que teníamos informáticamente en el bolsillo, ¿sí? Como es la calculadora, como es tener un correo electrónico, ¿sí? Dentro del mismo aparato. Todas esas necesidades estaban, solamente que no estaban determinadas en un mismo lugar. Esto para ir pensando en cuando nosotros creemos valor, tenemos que crear valor hacia el usuario, ¿sí? De acuerdo a las necesidades del usuario. Entonces, ¿qué es la creación de valor? Es cómo asignar mejor los recursos, cómo obtenerlos, cómo desplazarlos en el tiempo, en un contexto incierto, cómo evaluarlos, la organización. Yo les pregunto, ¿es lo mismo precio que valor? No, ¿Por qué? porque el precio es la cantidad de unidades monetarias que vale un bien y el valor es el que le asigna a uno en función de la capacidad de satisfacer necesidades de ese bien. Perfecto, bien, Lautaro. Es por ese lado. Es el valor, ¿sí? Cada uno le asigna de acuerdo a sus preferencias, deseos, le asigna un valor intrínseco a determinado producto o servicio. Y el precio es donde se juntan justamente estas dos partes, ¿sí? Dos valores diferentes, el de venta y el de compra en todo caso, ¿sí? Por eso no es lo mismo precio que valor. El valor es la estimación que hace una persona de la capacidad total de un producto o servicio para satisfacer su necesidad y transformará en cantidad de recursos financieros que sacrificará para obtenerlo. Volvemos a lo mismo, todo lo que estuvimos hablando recién, surge de la apreciación de la satisfacción de un conjunto de necesidades económicas, seguridad, velocidad, comodidad, estatus, etc., por el conjunto de los stakeholders, cuando hablamos de organización. El propósito de la gerencia es crear riqueza, añadir valor a las firmas para que todos los interesados estén mejor en ello. Bueno, entonces ahora ya repasamos otra vez qué es valor. Aparece otro objetivo general, ¿sí? Que es la maximización del valor económico agregado. El BEA o EVA, como lo habrán visto por ahí, o lo van a ver en la bibliografía como EVA también. Nuevamente, el BEA, en este caso, es el indicador, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de maximizar ese valor económico agregado. Este concepto, al igual que el valor actual neto, ¿sí? Lo que pretende es de alguna manera identificar si la organización crea o no crea valor. Entonces, es una medida de valor que una firma agrega en su operación, se puede calcular también para un proyecto. El BEA se puede asimilar al VAR en cuanto a que este último mide también el valor que agrega un proyecto o una firma después de haber devuelto la inversión y el costo del dinero. Con la diferencia que el BEA es un cálculo que para corto plazo, ahora vamos a ver cómo se calcula, permite medir la generación de valor en la firma o en un proyecto en un año. Nos muestra si las utilidades del ejercicio alcanzan para pagar impuestos y el costo de la inversión. El BEA es igual al activo, ¿sí? a la utilidad antes de intereses de activo, lo vamos viendo la fórmula, antes de intereses e impuestos, menos el costo del capital por el activo total. Es decir, que de alguna manera, ahora vamos viendo la fórmula, no se preocupen, de alguna manera tiene muy parecido, similar concepto a lo que es el valor actual neto, porque trata de determinar qué me deja la empresa, ¿sí? ¿Qué me deja un proyecto luego de haber saldado, ¿sí? La inversión inicial o el costo que me genera esa inversión inicial, ¿sí? En el valor actual neto hablamos de conceptos estrictamente financieros, ¿sí? Y acá en el BEA la diferencia es que primero que vamos a hablar de un indicador que se determina a un año, porque volvemos a lo mismo. Este indicador también
toma elementos de los balances para poder determinarse, ¿sí? Y por eso es de un año o de acuerdo a la preparación de que se hayan hecho el periodo de que se hayan hecho los estados contables. Vea, ¿qué es? Valor económico agregado. Entonces toma la utilidad antes de intereses menos el costo del capital promedio total por el valor de los activos. Entonces ustedes van a ver que acá, para ir desarmando un poco la fórmula, tengo la utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, el beneficio que me genera ese proyecto o esa empresa, menos el costo, ¿sí?, del capital, es decir, por los activos. Es decir, cuánto me cuesta, ¿sí?, me cuestan esos activos. De alguna manera, esta diferencia puedo obtener cuánto es lo que deja, ¿sí?, a la empresa esos activos, cuánto me dejan de beneficio. Y volvemos a lo mismo. Después vamos a ver la fórmula ampliada de cómo ajustar por impuesto. Volvemos a lo mismo. Este indicador me lo va a determinar por un año, y si, al igual que el valor actual neto, me da un valor en términos absolutos, ¿sí?, y voy a poder determinar si ese BA me da positivo, negativo o cero. Y ahí determinaré, de la misma manera que con el BEA, determino si es una empresa, digamos, esa empresa creó valor o no creó valor. Y si logré el objetivo que yo tenía de maximizar el valor de la empresa en ese periodo. Recuerdan que cuando vimos los objetivos operativos, hablábamos de cuando veíamos los objetivos generales, veíamos la maximización de la utilidad, ¿sí?, que yo les dije, ojo con qué indicador estamos utilizando, porque no es lo mismo poner en el denominador y en el numerador cualquier elemento dentro del estado de resultado, tiene que tener una relación, ¿sí? Entonces hablábamos de la rentabilidad bruta, que es igual a la utilidad bruta sobre el activo total, ¿sí? Y hablábamos de la rentabilidad neta, que es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto, ¿sí? Bueno, y explicábamos que esto era porque en un punto ya le habíamos pagado, ¿sí?, al pasivo, ¿sí?, su costo de capital, entonces, su interés, perdón, su costo de ese financiamiento. Por lo tanto, tengo que ser coherente cuando voy armando el indicador. Bueno, en este caso, si hacemos la asimilación, volvemos a lo mismo, tiene la misma conceptualización. Nosotros podríamos determinar el valor económico agregado como la utilidad después de intereses e impuestos, ¿sí?, no antes, después, menos el K sub E, ¿sí?, que el K sub E es el costo, ¿sí?, del financiamiento propio, ¿sí? Son, en ese caso, recuerdan cuando lo veíamos la simil anterior, veíamos la ecuación básica contable, ¿sí?, veíamos activo igual a pasivo, y por el otro lado el cuadradito que completaba el patrimonio neto, y decíamos que el costo del patrimonio neto eran los dividendos. Bueno, podríamos decir que este caso B, ¿sí?, muy tomado con pinzas, son esos dividendos. ¿Por qué digo muy tomado con pinzas? Porque el dividendo no lo estoy pensando en términos porcentuales, ¿sí? Entonces, si cuando veamos costo de capital, vamos a ver cómo podemos determinar ese K sub B, cómo de alguna manera lo llevamos a una medida porcentual, ¿sí? Entonces, la utilidad después de intereses le resto el costo del financiamiento del patrimonio neto por el patrimonio neto, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas puedo aplicarla en el BEA. Lo que tengo que tener en cuenta es, bueno, obviamente, ¿cuál voy a aplicar? La que tenga los datos más cercanos.
Bueno, el costo del capital debe calcularse teniendo en cuenta no solo los pasivos y el patrimonio neto, sino el valor comercial de los activos arrendados. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo le resto el costo del capital a la utilidad? Le resto el costo del capital por los activos en la fórmula inicial de BEA. Porque yo ahí estoy tratando de sacarle cuál es el costo que me generan esos activos que me están produciendo la utilidad. ¿Sí? Entonces, ahora bien, puede pasar que en la organización yo tenga activos que no los puedo introducir en el balance contable, ¿sí? Que ustedes le llaman activos fuera de balance, ¿sí? Pero que sin embargo a la organización le generan utilidades esos activos. Por lo tanto, a los efectos del valor económico agregado, de calcular el indicador, debo ingresarlos dentro de la fórmula, ¿sí? De alguna manera, para que me quede reflejado, básicamente, el más acercado al valor económico agregado, a ver si la empresa creó o no creó valor. Entonces, en ese caso, la forma de poder obtener el indicador va a ser la siguiente. El valor económico agregado va a ser igual a la utilidad antes intereses más arrendos, menos costo del capital, promedio ponderado, por el valor total de los activos, más el valor comercial de los activos arrendados del inicio del periodo. Es decir, que le agrego al primer término de la fórmula, le agrego cuáles los intereses, ¿sí? Y cuáles son los arriendos, ¿sí? Los alquileres en todo caso, menos el costo del capital, promedio ponderado, por el total de los activos más el valor comercial de esos activos que tengo alquilados. Si ustedes van empezando a considerar estas cuestiones que vamos viendo como de alguna manera nuevas, estas las vamos a volver a repetir cuando veamos costo de capital. Vamos a ver, o sea, los conceptos son de alguna manera muy similares, digamos, por lo menos la justificación, ¿sí? La justificación es justamente que estos activos que yo tengo arrendados, que no los puedo introducir dentro del balance, me generan, gracias a tenerlos, me generan que la empresa tenga mayor rentabilidad, ¿sí? Porque al ponerlos a producir, yo tengo mayor rentabilidad. Volvemos a lo mismo. La fórmula simplifica, o sea, desarrollada, el BEA es igual a la utilidad de intereses e impuestos, más los arriendos, menos el costo de capital, por el activo total, más el valor comercial de los activos arrendados. Esta es un agregado, cuando vieron la fórmula vemos que es n-1 al final, n-1 después de todos los activos totales más los activos, el valor comercial de los activos arrendados, porque, bueno, en muchos libros donde se estudia el BEA no se precisa en qué periodo se refieren los activos o el patrimonio que se utiliza para calcular el costo de los recursos invertidos, capital o activos totales. Porque, a ver, ¿qué va a pasar cuando querramos ingresar los datos allí en la fórmula? ¿Qué valor yo voy a tener? Supónganse el balance de un periodo, cerrado a un periodo, ¿sí? Comparativo con el periodo anterior, ¿sí? ¿Qué utilidad voy a considerar? ¿La del periodo que estoy considerando o la del comparativo con el anterior? ¿Qué les parece? ¿Quién da más? ¿Usas la de este año?
usamos la de este periodo, porque yo estoy determinando Claro, la de este si periodo. me creó valor en este periodo. Y de los activos, Ahí sí, el del periodo anterior. exactamente. ¿Y por qué? Lautaro, ¿no? Nico. Nicolás. Es correcto lo que decís. Ahora, ¿por qué? Porque yo esos activos los tenía desde el comienzo del periodo y durante todo y durante el transcurso del periodo en el que estamos, esos activos fueron los que me generaron esa utilidad. Entonces analizo la utilidad a fin de este periodo con los activos que yo tenía en el inicio. Exactamente. Muy bien, Nicolás. Esa es la apreciación. Y eso quiere decir que entendiste el concepto de valor económico agregado. ¿Sí? Justamente es eso. Porque los activos que me generaron esa utilidad son los que tenía al inicio del periodo o bien son los que tenía al final del periodo anterior. ¿Sí? Por eso es muy cierto lo que estás diciendo. Es así la justificación. Por eso es que se le pone n-1, porque para saber, esto tenemos que tener en cuenta de ponerlo solamente en los casos que no sepamos qué activo estamos utilizando, ¿sí? Pero en general, cuando nosotros utilizamos la fórmula, no utilizamos este n-1 porque consideramos correctamente el activo que debemos aplicar y la utilidad que debemos utilizar. Bueno, ¿cómo se aumenta el BEA? Bueno, para aumentar el BEA, ¿cómo creo más valor? Bueno, aumentar la utilidad operativa sin aumentar capital ni pasivos, liquidar actividades que no alcanzan a cubrir el costo del capital, invertir en proyectos con VAL mayor que 0, o reducir el costo de financiación, siempre que se pueda, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que están vinculados a este valor económico agregado? Tenemos el retorno económico, ¿sí? Y el crecimiento, que en definitiva me generan el flujo operativo. El retorno económico está dado por el margen operativo, ¿sí? El margen operativo entre ventas y costos, ¿sí? La tasa de impuesto a las ganancias, el nivel de actividad. Ustedes veían en costo que teníamos nivel de actividad previsto, la capacidad prevista, la capacidad planificada, y no me acuerdo cuál era la otra, pero que veían cuál era el nivel de actividad actual respecto de la capacidad total de funcionamiento. Inversión en capital fijo, cuál es la inversión en capital de trabajo, eso me va de alguna manera a determinar cuál es el crecimiento que puede llegar a tener la empresa, ¿sí? Cuánto valor puede llegar a generar en función de los activos que tenga. Va a estar obviamente determinado por la tasa de descuento, ¿sí? El valor económicamente agregado. Si yo tengo una tasa de descuento muy alta, ¿qué pasa con el BEA? En comparación con una tasa de costo de capital más baja. ¿Qué les parece? Volvemos a la fórmula. ¿Puedo repetir la pregunta? Si K sub O es más alto en comparación con un K sub O más bajo, ¿qué pasa con el BEA? Si mantengo los otros parámetros estables. ¿No disminuye? ¿Cuándo disminuye? Cuando es más alto. Es mayor. Cuando es mayor el costo del capital. Cuando el costo del capital es más alto, el crecimiento, el valor que crea la organización es menor, obviamente, sí. Por eso, después vamos a ver, hay una relación dentro de las teorías de estructura de financiamiento óptima,
hay una relación, ¿sí?, entre el costo del capital y el valor de la empresa. Bueno, de acá de a poco también, para que podamos resolver luego los ejercicios, de a poco vamos a ir introduciendo la forma de determinar el costo de capital, el costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Es ponderado porque pondera el costo del financiamiento respecto de el porcentaje de participación de esas fuentes de financiamiento respecto del total financiado, ¿sí? Por eso es ponderado y no es un promedio simple. ¿Y cómo calculo a grandes rasgos y de alguna manera la forma más simplificada posible? Primero que este es ahí tiene una imagen del duende, porque era lo que hablábamos en la clase pasada, que es el costo capital lo vamos a ver inmerso en todas las unidades de la materia, y de alguna manera el costo capital influye en todas las decisiones que vayamos teniendo dentro de las decisiones estas financieras. El costo de capital entonces es, en la fórmula, el capital propio respecto de su proporción del activo total, ¿sí? Es decir, la proporción de capital propio respecto al activo total, ¿sí?, por el K sub E. Esta es la nomenclatura que utilizamos nosotros, le decimos K sub E al costo del financiamiento propio, ¿sí?, o al costo del capital propio, más el capital ajeno, es decir, las fuentes de financiamiento ajenas, el total de las fuentes de financiamiento ajenas respecto del activo total, por el K sub I, que es el costo del financiamiento ajeno. Luego vamos a ver, cuando veamos en la unidad 4, costo del capital, vamos a ver qué es este K sub E y qué es este K sub I. Porque así simplificadamente, parece bastante sencillo de entenderlo, pero dentro de, por ejemplo, el capital ajeno, dentro de una empresa, ustedes saben, la empresa más sencilla que puedan encontrar, que está compuesto de diferentes fuentes de financiamiento. Voy a tener, por ejemplo, supónganse, si es un kiosco, voy a tener los proveedores de golosinas, los proveedores de gaseosa, voy a tener deudas con el banco, voy a tener proveedores de los servicios, y esos proveedores y el banco nos van a otorgar diferentes condiciones de financiamiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera también, nosotros tenemos que hacer algún tipo de homogeneización para poder determinar este K sub I de manera más homogénea. Por eso digo, así sencillamente parece fácil, pero después en la unidad 4 vamos a ver que se complejiza un poco la resolución. Un poco nomás, pero bueno, para eso estamos acá, para poder desarrollar. Entonces, finalmente, ahí vamos a obtener el costo del capital promedio ponderado, ¿sí? Este es el que le llamamos el K sub O. Bueno, acá les dejamos más o menos para que lo vamos a ir viendo después, igual, unidad 4. Hay otro indicador que nos va a poder determinar, que es digamos, cómo está posicionada la organización respecto del contexto, ¿sí?, o lo que piensa el mercado, que es el valor de mercado agregado. ¿Recuerdan ustedes cómo calculaban el valor de mercado en la organización? En contabilidad, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo sería si no lo hacían? Dos elementos tiene nada más la fórmula. Encima lo tienen ahí. ¿Cómo calculábamos el valor de mercado?
Con Cantidad de el acciones. precio de las acciones, Sí, exacto. está. El precio de las acciones Bien. Por la cantidad de las acciones. por la cantidad de las acciones. Ese podemos decir que cuando una empresa cotiza en bolsa, ese es el valor de mercado de esa empresa, ¿sí? Hoy el ejemplo que les daba de Mercado Libre, no, yo la verdad que no sé cuántas acciones tiene Mercado Libre, pero tendríamos que multiplicar $1.730 por la cantidad de acciones y podríamos obtener el valor de mercado de Mercado Libre. Podríamos meter, no, de hecho está disponible para que lo vean. Bien. ¿Qué es este concepto de valor de mercado agregado? Bueno, lo que hace es justamente determinar el valor de mercado, ¿sí? Compara el valor de mercado de la empresa, ¿sí? Respecto del valor contable. Entonces le resta, ¿sí? El activo y le suma las deudas para hacer de alguna manera la resta de lo que es el valor contable. Podríamos hacer directamente patrimonio neto y también lo podríamos obtener, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa comparación entre el valor de mercado y el valor contable me determina si la empresa está, depende de qué punto de vista, subvaluada o sobrevaluada. ¿Qué significa esto de depende de qué tipo de vista? Depende de qué lado la esté mirando. Si probablemente me da un valor superior, ¿sí? Me da un valor positivo respecto de, si yo lo miro respecto de el mercado, contablemente está subvaluada, ¿sí? Entonces me tengo que posicionar respecto de la mirada de quién estoy viendo, si está sobrevaluada y subvaluada, y poder de alguna manera hacer algún tipo de apreciación. Nosotros vamos a ver, después de un ejercicio, en la práctica, que utilizamos este indicador, por eso lo dejamos de alguna manera visible, no es un objetivo general, sino que es un indicador que nos va a ayudar, digamos, para poder hacer algún tipo de análisis, ¿sí? ¿Ahí? Hasta acá, sí. Perdón, nada, un dato de color de lo que hablábamos recién, me estaba fijando lo de Mercado Libre. Ah, bien. Casi 50 millones de acciones en circulación tiene. Mirá. O sea que el valor total de acciones, no me entran los números en la cabeza. Más de 100 millones de dólares seguro. Perdón, habría que ver cuál es el porcentaje de flotación de cada empresa igual, porque por ahí Mercado Libre tiene mucha flotación, pero por ahí hay empresas que tienen participaciones minoritarias en flotación y por ahí no alcanza a servir para calcular el valor del equity. Está bien, perfecto, bien, buena apreciación. Sí, acá como que consideramos como que todas las acciones cotizan en bolsa y son todas las acciones de ese valor. O sea, hacemos como una generalización muy grande, pero buen punto, Fede. Bueno, hasta acá entonces vimos 4 objetivos generales, ¿sí? Veíamos maximización de utilidades, maximización de patrimonio, maximización de valor actual, maximización de valor económico agregado, y agregamos otro, en realidad, objetivo, que como veíamos antes, lo vemos en todas las decisiones financieras, que es la minimización del riesgo, ¿sí? De la administración financiera, además de propender a la creación de valor, de la maximización de la creación de valor, esa creación de valor debe estar, de alguna manera, asociada a minimizar el riesgo de la organización, ¿sí? Bueno, acá ya estuvimos hablando bastante respecto de minimización del riesgo en la clase anterior, así que bueno, se los dejamos para que lo tengan. Hasta acá lo que teníamos para hoy. Vamos a dejar de compartir. ¿Ustedes tienen alguna consulta hasta acá? Yo tengo una pregunta para los chicos, Nadine. Dale. ¿Cómo creen que ese valor de mercado agregado, cómo creen que da en general? Pero vamos a hablar Argentina al principio. Bien, buena pregunta.
en cualquier empresa que cotiza en bolsa, cómo da ese valor de mercado agregado. Yo intuiría que es sobrevaluada, que el valor del precio por la cantidad de acciones es bastante superior al patrimonio neto contable. ¿Por qué pensás eso, Lautaro? Depende de dónde estamos mirando, de dónde lo estás mirando, Lautaro. ¿Para quién está sobrevaluada? ¿Para quién? Yo entiendo que se está parando del mercado. ¿Puede ser, Lautaro? Claro, sí, haciendo la forma simple que vimos recién, viendo una cotización y su cantidad contra unos valores más contables. Pero bueno. ¿Puedes decir que el valor del mercado está por encima del valor Sí. de libros? Claro, ese sería el razonamiento. Pero bueno, está bastante equivocado. Incluso aún con un verbal al 10% de cotización que en su máximo en enero de 2018. Ah, bueno, Te lo pregunto y me lo pregunto. Me gustaría saberlo. Por lo general, es ampliamente, y si agarras cualquier empresa de Estados Unidos o de cualquier lugar del mundo, el valor de mercado va a tener un valor que está, pero gigantescamente encima por el valor del libro. Por lo tanto, puede ser que ese indicador no sea muy representativo. Hay otros ratios muy interesantes que creo que Nadine lo van a dar, me parece que es el price to earning, que es el precio sobre ganancias de las acciones, que es un muy buen indicador porque mide más en términos relativos. El valor de la empresa aumenta, pero las ganancias también aumentan en la misma proporción. Puede ser una manera más fiel por ahí de verlo si tengo mucho desfasaje entre valor del libro y valor de mercado. Pero calculo que lo vamos a ver, Nadine, ese indicador, ¿verdad? No lo tenemos contemplado, por lo menos, Fede, ¿no? Pero lo podemos ¿No está? en tu charla. Es el indicador que corre en el mercado hoy. Sobre todo, piensen en una cosa. Hoy la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, hizo una emisión enorme de dólares. Porque el año pasado hubo una crisis gigante que es la que nos tiene hoy en la pantalla, ¿no? Entonces, esa sobreemisión de dinero tardó mucho en irse a inflación. Es verdad que hoy hay inflación, lo hablábamos al principio. Pero lo que se produjo sobre todo es un proceso de reflación hacia activos financieros. ¿Y eso qué generó? ¿Qué significa reflación de activos financieros? Significa que el valor, toda esa emisión monetaria, infló los precios de los mercados de capitales y de los activos financieros. Con lo cual, aún más, ya estaban en gran distancia los valores de libros con los valores de mercado, pero el valor de las acciones está volando por las nubes y eso está alejando aún mucho más estos valores. También está deformando un montón de ratios, ¿no? Y creo que este P sobre E, que es precios sobre ganancias, que es un muy buen referente de mercado para ver el valor, si hay sobrevaluación o no, es el que se mide. Tuve un profesor que era de la Universidad de la Escuela de Negocios de Barcelona y nos presentaba este ratio como la gran referencia para poder medir si hay sobrevaluación o no, mirando en lo histórico. Pero creo que hasta hoy mismo incluso me parece que sería cuestionable por lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos. No sé si se entendió lo que dije. ¿Tiene lógica de cierra? Jacqueline mueve la boca, pero no sé si eso significa no, Fede. ¿Lautaro? Más o menos te seguí. Nadine, ¿querés apuntalar lo que dije o ayudarme? No. Por ahí, Fede, si querés desarrollar el indicador y ahí, o sea, escribirlo. Dale. Y por ahí es más claro. Dale. A ver, mientras vos seguís, yo busco el indicador y por ahí en un momentito de última lo analizamos. Dale. No, quería, hasta acá ya llegamos con la parte de introducción y objetivos. Ahora terminamos y creo que no les pusimos todavía visibles la guía. La guía consta de 6 ejercicios. Hay unos ejercicios que son de resolución matemática y lo más importante de eso son los análisis. Básicamente, lo que van a tener que hacer es calcular valores económicos agregados, ver qué pasa con ese, si creó valor o no a la organización, también calcular valor actual neto, y hay algunos ejercicios que son de análisis de textos, ¿sí?
y deberán responder, que eso sí ya lo tienen visible en el aula, deberán responder un foro, ¿sí? Hacer algún aporte personal y luego responder respecto de los aportes que realizaron aquellos sus compañeros. Yo les propondría que si alcanzamos les podemos dejar un tutorial del ejercicio, por lo menos un ejercicio, y si no, nos encontramos directamente el lunes con la resolución de un ejercicio y las dudas que tengan respecto de los otros. Pero no son ejercicios difíciles de resolver, ya más o menos fui introduciendo cuáles eran los diferentes, las complejidades que por ahí nos podemos encontrar, qué es lo que tenemos que utilizar para calcular, para determinar el valor que ponemos en activos, cuál es el valor que tenemos que poner en la utilidad y demás, así que no creo que les genere mayor complejidad. Voy a repasar a ver, se me cerró todo cuando cerré la computadora, así que tengo que abrir absolutamente todo. Espero poder resolver este problema del audio en el Zoom, que no sé qué pasó. Ahí vi que hay un grupo que ya se generó la cuenta en Invertir. Sí, ya de hecho el grupo de Nicolás les mandamos, sí, digamos, la plataforma ya está en marcha y bueno, los chicos ya con el mail que me mandaron les mandé la invitación, así que podrían revisar a ver si ahí en la cuenta, a ver si por ahí ya pueden entrar. El resto de los grupos, cuando nos pasen el mail, los agregamos. Nosotros ya mandamos la invitación al grupo, al concurso. La buscamos ahí en el buscador de concursos y mandé la invitación. Ah, mirá, ¿cuándo fue? Porque justo estoy viendo, hoy. No vi ninguna. ¿Hace mucho? Y debe haber sido alrededor de las 3 de la tarde, 3:30. Ah, está bien. Yo me fijé un ratito antes. Ahí lo chequeé. Hay 3 alumnos que todavía no se han incluido dentro de ningún grupo. A ver, repasar, a ver si ustedes saben si van a cursar o tienen algún inconveniente. La idea es que se unan a alguno de los grupos que no superen los 6 alumnos. Orellana, Silvia, Viviana, no sé si está. ¿Está Silvia? A ver. No. Sepúlveda, Carolina. Tampoco, no la veo. Y Trillo, Martín Osvaldo. No vi que entró nunca al aula, por lo tanto calculo que no se habrá anotado y no habrá podido cursar. Pero del resto de los alumnos... Yo estoy sin anotar, Nadine. De todas formas, a Trillo lo conozco, así que le voy a escribir si hace la materia igual. He estado viendo los grupos para escribirle a alguien para unirme. Todavía no me pude anotar, me voy a anotar en la fecha tardía. Lautaro, no te tengo tampoco agendado, claro, por eso es que no te mencioné. Tuve un problema con la facultad y no me pude anotar, así que me anoto el 30 de agosto. Perfecto. Yo te voy a anotar acá en el listado. ¿Los últimos grupos son los que están ahí en el foro, Nadine, que lo actualizaron hace poco? No, hoy se actualizó el grupo 2, que tenía 2 alumnos, se anotaron 3 más. Ah, bien. Y después hay 3 grupos con 5 alumnos, digamos, así que en cualquiera de esos 3, si les consultás, que te puedas... Ahora me encargo de hablar con ellos. Nadine, tengo en pantalla un ratio de precio sobre ganancias. Ahí puedes compartir, mira. ¿Puedo compartir? A ver si me siguen un cachitito. Miren lo siguiente, me parece interesante porque es la gran pregunta del millón, ¿no? Si uno supiera
si una empresa está en precio o no, podría, primero operar, bueno, se puede hasta operar un mercado de capitales, ¿no? Si yo supiera que la evaluación de empresa, que es la última unidad de la materia, no solamente sirve para conocer cuál es el valor de mi empresa y quizás hacer una fusión entre las empresas o quizás vender mi empresa y mi negocio, así que son varios los objetivos que tiene la evaluación de empresa, sino que además puede servir también para hacer operatoria en mercado de capitales. De hecho, es la gran manera en la que se hace análisis fundamental de acciones y se opera en el mercado. Si uno supiera realmente si una empresa está sobre o subvaluada, realmente estaría casi en condiciones de hacerse rico, ¿no? Por lo menos con tiempo, un capital y una tasa de interés, ustedes saben que podemos hacer de todo, ni hablar si es capitalización compuesta. Pero bueno, es un gran misterio realmente si las empresas, o es subjetivo, porque ahí Nadine habló de cuál es la diferencia entre precio y valor. Entonces, el precio lo coloca el mercado, ¿sí? El valor es subjetivo. El valor tiene que ver con lo que a cada uno, como dijo Lautaro, le satisface un determinado bien o un determinado activo, lo que a cada uno le resulta. Entonces, entre varios de estos indicadores, y que por ahí el indicador del valor de mercado agregado, esta página, me larga esto todo el tiempo porque es medio clandestina, se ve, de alguna manera van a encontrar una gran deformación en el índice ese. El índice ese va a estar completamente deformado, me gustaría comprobárselos y para eso me comprometo a buscar alguna información de diferencias entre precios de libros y precios de mercado de las empresas. Acá hay que separarla, la empresa tiene un valor de libro que es el del patrimonio neto, que poco o nada casi diría tiene que ver, mucho menos en Argentina, con el valor que realmente tiene una compañía de mercado, que ahí está la parte que decíamos, bueno, la cantidad de acciones multiplicado por ese precio, que es un precio, ¿sí? El que no es valor, es el precio al que se operó la última acción en el mercado, lo multiplico y me da el valor que yo llamo equity, que es el equivalente a valor de mercado del patrimonio neto, si quieren, para traducírselo. Entonces, Fede, sí lo vemos como dentro de uno de los múltiplos, uno de los tipos de múltiplos que podríamos utilizar. Ahora que te seguí, sí, lo vemos ahí, claro, a este ratio, pero lo vemos muy por arriba, o sea, es como otro tipo de múltiplo. Es un ratio sencillo que está bueno, pero lo bueno de este ratio es que me pone todo a precio de mercado, que es lo que cuentan finanzas, lo que vale es el precio de mercado. El libro está por fuera, el libro no tiene expectativas. El libro, por ejemplo, ¿cuánto vale Tesla de libro? El libro contable de Tesla debe valer 10 pesos con 50. Sin embargo, las ganancias no siderales, porque no tiene ganancias extraordinarias Tesla, y recién hace poquito empezó a tener ganancias, las tiene por la expectativa de generar ganancias futuro. Y todo eso va a precio. ¿Y qué es precio? Multiplicado por la cantidad de acciones, el equity, el valor del equity de una compañía. Que digo equity para no decir patrimonio neto o valor de mercado, porque es un concepto que viene de inglés, pero que calza bien y sencillo. Entonces, el misterio, la pregunta es, ¿está sobrevaluada o está subvaluada la empresa? Es decir, de acuerdo a la razonabilidad o a lo que yo espero que me produzca de ganancias en el futuro, al flujo futuro estos de fondo que Nadine mencionaba en el método, por ejemplo, del BAN, pero yo le decía, el BAN no sirve para evaluar empresas, descontado me daría el precio de la acción. Cualquier activo financiero se evalúa así, ¿sí? Eso es algo que lo vamos a ir viendo en la materia. Entonces, si yo supiera que el valor que yo estoy calculando, según mis cálculos, que así se hace la evaluación de empresa y así se hace trading con análisis fundamental en los mercados de capitales, que se vincula con finanza corporativa, evidentemente, porque estoy evaluando una empresa y eso es finanza corporativa, pero lo estoy aplicando en mercados de capitales. Si a mí el valor actual, el precio, me da 100 y el mercado, cuando voy y me fijo, a ver, pero ¿cuánto tiene de precio el mercado? El mercado dice que está a 120, según mi evaluación, evidentemente, tengo que vender la acción. Me la tengo que sacar encima. ¿Por qué? Porque está sobrevaluada, ¿sí? Ahora, es difícil ponerse a evaluar una empresa. Lleva muchísimo tiempo. Y lo he hecho y lleva un tiempo extraordinario. Entonces, este ratio, todo esto para decirle, este ratio resume bastante bien, me da un panorama bastante rápido de en qué circunstancias está una empresa. ¿Y qué relaciona? El precio, ¿sí? P. En realidad acá hay una división, debería haber una barrita, pasa que uno lo encuentra muchas veces como PE ratio, ¿sí? Price to earning ratio sería precio a ganancias. Es decir, pongo el precio en el numerador, pongo las ganancias de la empresa en el denominador. ¿Y por qué es más fiel? Y porque el precio es de mercado, y eso va con lo que pasa día a día.
Y la ganancia es la que va evolucionando mes a mes, por lo tanto va más cercano a la expectativa del mercado, ¿sí? De alguna manera. Entonces, este ratio, salvo algunas empresas extraordinarias, que digo, son como outliers, como por ejemplo Tesla, que es un caso particular, es una buena muestra de si las empresas están teniendo a ver, ¿qué dice el ratio de esto? Si la empresa está teniendo un precio muy por encima de lo que son sus ganancias. Si yo tengo ganancias, si el precio de la empresa es 10 y las ganancias son 1, el ratio me va a dar 10, ¿sí? Ahora, si el precio de la empresa es 30 y las ganancias siguen siendo 1, evidentemente hay algo raro ahí, ¿no? Porque ¿cuánto precio está tomando la acción si los flujos de fondo, por lo menos las ganancias actuales, en realidad se hace con ganancias esperadas, expectativas de ganancias, pero vamos a poner ganancias actuales, no son tan altas. Evidentemente ahí puede haber un riesgo de sobrevaluación, ¿sí? Porque el precio se está yendo muy por encima de lo que realmente gana la empresa, ¿sí? Y esto es lo que va mostrando esta curva que yo tomé de Apple, por ejemplo, una empresa norteamericana de teléfono, ustedes la conocerán, al teléfono al que muchos queremos aspirar y no llegamos por tener un salario en dólares totalmente venido a menos. Lo que uno encuentra es la evolución de ese ratio, en este caso desde 2016 lo tengo, ¿sí? Pero es muy interesante y lo que se hace, se estudia en diferentes papers, está escrito, los que hacen un poco de investigación, analizan este ratio en términos históricos, para diferentes países, etcétera, y me da una buena pauta de si las empresas pueden estar sobrevaluadas o no. Pero en un momento yo le decía a Lautaro, a ver si me entendieron o no, fíjense que el ratio me encantaría tenerlo más lejano, pero es lo que encontré, va tomando diferentes valores diarios. ¿Por qué? Y porque el precio de la acción va cambiando todos los días, y las ganancias van cambiando también temporalmente, ¿no? Entonces, este ratio se va construyendo de esta manera, y fíjense que a partir de febrero, acá tenemos, del 2020, marzo de 2020, ¿qué empezó? La pandemia. ¿Me vienen siguiendo o estoy hablando solo y se durmieron toda una siesta tremenda? Sí, sí. Leandro, Lautaro, bien. Los dos Lautaro al cuadrado. Fíjense acá. Estamos bien. Bien, cae el ratio. ¿Qué significa? Un poco el precio acá, en relación a las ganancias, cae. Y ahí empieza, se va al diablo. Fíjense, acá el ratio era de 19, y acá el ratio está en 37. Esto es una bestialidad. ¿Qué tanto mejoró la expectativa de una empresa que ya había adquirido cierta estabilidad como Apple? No es que Apple está haciendo la gran Netflix en su momento, vieron que fue como un boom. No, es una empresa que tiene estabilidad en el crecimiento. Ya encontró cierta estabilidad, y esa estabilidad, cuando hagamos evaluación de empresa, lo vamos a ver en lo que se llama terminal value, valor terminal, que también lo vimos en matemática financiera, pero no importa. Entonces, cuando uno llega a estos valores, lo que uno encuentra es que esta ascendencia de ¿qué será? 100% de valor de aumento del ratio, es porque acá hay una inyección de dólares tremenda de la macroeconomía. Entonces, fíjense que el precio del activo financiero, si uno se queda solamente con la evaluación del ratio corporativo solo, tampoco dice nada, porque tengo que decir, me doy vuelta y digo, pero pará, ¿esta acción está en una burbuja o todo el mercado financiero está pasando lo mismo? Entonces tendré que analizar el índice financiero de toda la bolsa de Estados Unidos para ver si está teniendo el mismo comportamiento. Yo se los anticipo, tiene un comportamiento similar. Y acá lo que se está reflejando, de alguna manera, es la suba importantísima que hay en la cantidad de dólares de mercado. Que en vez de ir a la inflación, como nos pasa a nosotros en Argentina, nosotros emitimos dinero, ¿a dónde se va? Por lo general a inflación. Aplica esa teoría cuantitativa del dinero que vimos en Economía 2 y que ustedes vieron, aplica muy bien en Argentina. Pero en Estados Unidos y en el resto del mundo desarrollado no. ¿A dónde se va la gran emisión monetaria? Al aumento en el precio de los activos financieros. Así que imagínense cómo deformó esto. Imagínense que este ratio está deformado, porque si aumentan los precios de las acciones, también van a aumentar las ganancias, porque si hay más dinero en el mercado, también la gente va a empezar a gastar más de alguna manera, y las ganancias de las empresas van a correlacionar mejor con el precio de mercado. Pero imagínense una relación entre el precio de mercado y el precio del libro de una acción. ¿Se acuerdan de ese famoso BPP? Dígame si no me estoy equivocando, de contabilidad 2. Bueno, ese BPP está totalmente distante cuando las economías, la macroeconomía, es muy ruidosa y muy volátil como la nuestra. Está distorsionado en Estados Unidos, pero imagínense lo que puede ser en Argentina. No sé si se entiende la idea. La idea era mostrar un indicador más y decirle, atención, que para ver sobrevaluación o subvaluación de activos puede llegar a servir este ratio, que en algún momento lo vamos a retomar. Clarísimo, Fede.
Buenísimo, Bárbaro. muchas gracias. Sí, eso es lo que nos pasa con la información que preparan hoy las normas contables. La verdad que hoy las normas contables son para cumplir y nos poder determinar el impuesto a las ganancias y bueno. Para sacar préstamo. Sí. Buen punto, Incluso, Lucas. pero incluso yendo más allá, pensemos en una empresa norteamericana, vuelvo a decir Tesla, que tiene más estabilidad macroeconómica. De cualquier manera, la expectativa de ganancias que puede llegar a tener la empresa, ¿qué es eso? El intangible que tiene la empresa, es muy difícil porque en la contabilidad ustedes saben que no puedo poner los intangibles autogenerados. ¿Está bien lo que digo? Corríjanme. Sí. ¿No? El valor llave en realidad. El valor llave autogenerado, valor llave, que es intangible. Sí. Exacto. Que en finanzas se dice que eso es expectativa. Es la expectativa de lo que yo tengo sobre la empresa. Yo creo que esta empresa la va a romper. ¿Por qué? Porque tiene un líder que es un crack y porque está por mandar un cohete a la luna, Amazon. ¿Está? Entonces, no tiene el valor del libro de Amazon, no tiene incorporado que el tipo ese, el dueño de Amazon, el presidente, se está subiendo un cohete para ir a la luna, que es lo que hizo hace poco. Entonces, evidentemente el mercado es mucho más receptivo y más actualizado que el valor libro, ¿no? El valor libro, aparte, que se hace trimestralmente en estas empresas. Ni hablar, Fede, es así. No refleja el valor de la empresa, el valor libro. Por eso es que se hacen estas comparaciones y nunca son... Y para eso sirve la evaluación de empresa, ¿no? Porque si supiéramos el patrimonio neto, yo creo que la regalamos. Exactamente, sí, ni hablar. Bueno, yo ahí les estaba, no sé si estaba disponible, estaba chequeando de que esté disponible la guía, pero si no estaba, la estoy subiendo. Les dejamos la guía disponible. Vayan viendo que tienen, si no las tienen, las voy a empezar a subir ahora. Les vamos a subir los PowerPoint, la nota de cátedra. Ahí tienen disponible una lección, tienen bibliografía ya disponible respectivamente de la unidad esta. No estaba todavía habilitado lo que les dije, que estaba el foro, no estaba habilitado, así se los pongo para mostrar. Y bueno, ya tienen, digamos, bastantes tareas para desarrollar. El lunes nos volvemos a encontrar, hacemos un pequeño repaso de la práctica y empezamos un poquito con mercados financieros, muy breve, porque ya el miércoles vamos a estar con la unidad 2. En realidad ya empezamos el lunes un poquito con la unidad 2, pero el miércoles ya tenemos los invitados especiales de la unidad 2 y el viernes continuamos con invitados especiales, así que recuerden que esas son, lo ideal es que, salvo algún imprevisto, estén todos presentes. Ya fue presentado el proyecto de extensión, así que si alguno requiriera algún tipo de certificado, lo tratamos de tramitar para ese día. Así que bueno, por mi parte, no tengo más que agregar. ¿Me tienen consultas? Profe, la charla es en el horario de clases, ¿verdad? En el horario de clases, exactamente. Está bien. Sí. Yo no voy a agregar más nada porque me van a odiar, si no. Aprovechen a irse antes. Bueno, parece que no. Entonces, nos quedamos un ratito, Lucas y Fede, nada más. Así, Dale. 5 minutos. Dale. Nos vemos el lunes. Profe, un fin de. Hasta luego, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de.